conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas. Eres digno, amado Dios, de ser alabado, de ser exaltado. Tú que estás sentado en el trono, Dios eterno, príncipe de paz, gran yo soy. Gracias, amado. Qué maravilloso eres. Muchas gracias. La creación entera te adora. Fuimos creados para adorarte. Fuimos creados para exaltar y glorificar tu nombre. Y la mejor manera de adorarte es cuando reconocemos que sin ti no somos nada. La mejor manera de adorarte es cuando reconocemos que dependemos totalmente de ti y estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre es santo. Y muchas veces, sin darnos cuenta, tomamos tu nombre en vano, porque a veces no comprendemos la magnitud de tu santidad. Aquí estamos entendiendo que no es por nuestras obras de justicia. Estamos aquí porque tu Hijo Jesucristo derramó su sangre por nosotros, y el velo que nos separaba de ti fue rasgado. Y eso es algo que valoramos inmensamente. Es tu gracia, la que nos atrae con cuerdas de amor cada mañana para venir a sumergirnos en tu presencia, para intimar contigo, para tener comunión contigo, para que en el templo de nuestro corazón solo reines y mores tú. Hoy te invitamos, Espíritu Santo, para que vengas y nos ayudes a sacar de nuestras vidas lo que no está bien. Aún aquellas cosas que hacemos que ni siquiera nos damos cuenta. David decía: ¿quién podrá encubrir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y muchas veces podemos venir a tu presencia creyendo que estamos bien. Pero solo tú sabes la verdadera condición de nuestro corazón. Por eso hoy lo ponemos ante ti, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestra conciencia, para que tú la purifiques, para que tú la santifiques. Queremos que limpies nuestras vidas, para que en nuestro corazón solo puedas morar tú y nunca te vayas, amado. Estamos aquí no para recibir una bendición de parte tuya, sino porque queremos conocerte. Queremos enamorarnos perdidamente de ti todos los días. Queremos seguir tus pasos, queremos ser fieles discípulos tuyos. Ayúdanos, amado, porque solo no podemos. Gracias por la nueva oportunidad de vida que nos brindas, por el privilegio de poder respirar, de poder tener un techo, una cama donde dormir, por los alimentos que nunca faltan. Gracias por la salud, por la familia. Gracias por tu presencia, por tu palabra. Gracias por este momento tan hermoso en el cual podemos compartir contigo. Eres bienvenido. Este es tu programa. Toma control de él. Que tu gloria descienda sobre nosotros hoy. Que tú ilumines nuestro entendimiento para poder comprender qué quieres hablarnos hoy. Eres bienvenido, amado. Gracias, gracias. Qué honor tan grande poder estar aquí contigo y compartir contigo. Eres bienvenido, ¿sabes? No olvides, te amamos mucho. Te amamos con todo nuestro corazón. Eres lo mejor que nos ha podido pasar. Gracias, papito. Te alabo y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Familia preciosa, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron todos ustedes? Espero que hayan amanecido muy bien. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Nadie podrá estar en nuestra contra. Y a pesar de las circunstancias difíciles que podamos enfrentar en la vida, nunca debemos olvidar que Dios nunca nos abandona, que nunca nos deja solos. Gracias por su amor, gracias por su bondad y por su misericordia eternas. Estaba meditando en algo que le dijo el Señor a Josué. Moisés había muerto. Moisés era el líder. Moisés era el que dirigía. Era la cabeza pensante, era el consejero. De manera que si Moisés moría, ¡wow! ¿Qué pasaría entonces con aquel pueblo que se dirigía hacia la tierra prometida? Y generalmente para muchos una muerte representa eso, el fin de un sueño. Hasta aquí llegamos. Se murió la persona que nos dirigía, el papá, el padre de familia, el que era el líder, el que nos llevaba, el que nos orientaba, el que nos guiaba. Y había dolor profundo en el pueblo. Ayer la cifra de muertes en Colombia, más de 620 y algo de muertos. Y uno se imagina, son 600 y pico de familia que lloran y sufren por la pérdida de un ser querido, doloroso. Y cuando el ser querido se va, quedan muchos vacíos profundos en el corazón. Y ahí estaba José, que era siervo de Moisés y estaba muy junto a él. Y Dios tiene que decirle a Josué, y nos dice a nosotros hoy y a todas aquellas personas que tal vez han perdido un familiar en medio de esta pandemia: levántate y cruza el Jordán. Ahora usted dirá, no, ya yo me levanté de ese golpe tan fuerte, pero el Señor está hablando espiritualmente, porque muchas veces cuando este golpe viene, que es tan fuerte, la gente espiritualmente empieza a menguar. Ya no quieren seguir avanzando. Empiezan a perder la fe en Dios, la fe en sus promesas. Algunas veces empieza a renegar y a preguntarse, ¿por qué, Señor, tú permitiste esto? ¿Por qué no hiciste algo para que ese familiar que tanto amábamos no se fuera? Pero ocurrió. Y el Señor dice, levántate y no puedes quedarte ahí, tienes que avanzar. Cruza este Jordán. El Jordán era uno de los ríos más impetuosos. ¿Cómo voy a cruzar ese Jordán? ¿No es que me puedo ahogar? El Señor no dice intenta cruzar, dice cruza, avanza. ¿Cuál es el Jordán que está delante de ti hoy? El Jordán representa el obstáculo, ¿verdad? Para muchos el Jordán es el pesar, el dolor, la tristeza. Para muchos el Jordán es las circunstancias, los problemas, las pruebas de la vida. ¿Cuál es tu Jordán? Cruza el Jordán. Pero Señor, no, yo no te he dicho que intentes cruzarlo. No te he dicho que mira a ver si puedes cruzarlo. Yo te estoy diciendo cruza el Jordán. ¿Cuál es tu Jordán? ¿Qué es eso que te frena? ¿Qué es aquello que te detiene, que no te deja ir hacia la tierra de las promesas? ¿Fue la muerte de Moisés? ¿Fue la pérdida de un familiar? Yo no sé. ¿O una quiebra financiera? Levántate. Levántate y cruza este Jordán. Sí, no es fácil caerse. Pero sabes una cosa, es de valientes levantarse. Levántate, a pesar de tu dolor. Levántate, a pesar de que no entiendas las cosas que estás viviendo. Sigue adelante, por favor, vamos adelante. Familia de Verdades Eternas, es un verdadero privilegio para mí poder acompañarles. Aquí estamos como siempre, felices de volver a verles. Agradecido con Dios porque cada día más personas se van uniendo a esta gran familia, y sé que en gran manera ha sido por el trabajo y que ustedes han venido realizando de compartir este programa con sus amigos. Muchas gracias. Y amén.
Estamos listos para recibir su santa y bendita palabra. Jesús dijo, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Hay agua, pero si no vamos por ella es imposible que podamos recibirla. Y hoy hemos venido delante de la presencia de Dios con sed de su palabra. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como a mí me parece, no como me contaron mis antepasados, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y hoy estamos aquí listos y preparados para recibir tu palabra y que esos ríos de agua viva puedan fluir en nuestros corazones. Jesús enseñó acerca de nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué es eso? Nacer del agua y del Espíritu. Lo enseñó Jesús. Hoy lo vamos a aprender a través de la palabra. Libro de Juan, capítulo 3, versos 4 al 5. Juan 3, 4 al 5. Dice la palabra, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y estoy plenamente convencido que todos los que estamos aquí anhelamos poder entrar al reino de Dios. Y Jesús dice, para poder entrar en el reino de Dios, es necesario que ustedes nazcan del agua y del Espíritu. Así que mucha atención, muy atentos para poder comprender esto. En los versículos anteriores, encontramos que Jesús le planteaba a Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo, y éste a su vez se asombraba y preguntaba, ¿cómo podía ser esto posible? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? Juan, miremos el capítulo 3, versos del 1 al 3. Juan 3, del 1 al 3. Aquí dice la palabra, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Nicodemo es un hombre de reputación, un modelo para todos, muy conocido, respetado, era un destacado fariseo, era maestro de la ley, principal entre los sacerdotes, miembro del Sanedrín, que era un grupo o consejo gobernante en Israel, supeditado al Imperio Romano. Es más, el propio nombre de Nicodemo significa conquistador o victorioso del pueblo. Pero, aunque era una autoridad respetable, conocedor profundo de las Escrituras, no sabía cómo entrar al reino de los cielos. Y eso es un llamado de atención también para nosotros. Debemos evitar nosotros caer en ese mismo error, de volvernos expertos en la palabra y no tener ni idea de cómo vivir una eternidad con Dios. Nicodemo, aquel día se va a encontrar cara a cara con Jesús, un encuentro personal con Jesús.
le podrá disipar sus dudas. Con aquel que es el Salvador del mundo. Con aquel que es el camino para poder entrar a ese reino de los cielos. Aquel encuentro sería crucial y cambiaría su vida para siempre. Pero me llama la atención que este hombre vino a Jesús de noche. Juan capítulo 3, verso 2, leamos nuevamente, dice aquí. Este vino a Jesús de noche, un pequeño detalle, ¿verdad? Que no podemos dejar pasar por alto. Este vino a Jesús de noche. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Algunos aseguran que se acercó a Jesús de noche para no ser reconocido fácilmente, debido a su destacada posición social y porque Jesús no era admirado por los fariseos, quienes buscaban ocasión para tentarle. Yo no sé si tal vez aquí en esta transmisión haya personas que por su posición de liderazgo no quieren que la gente se dé cuenta que están ahí conectados también. Este hombre era importante y fue de noche. No quiero que sepan que soy yo. Algunos afirman que fue de noche debido a la oscuridad espiritual en la que se encontraba su corazón. Otros aseguran que fue para tener más tiempo de calidad con el Maestro. Pero cualquiera que haya sido la razón, lo cierto es que este hombre sabía que Jesús era el único que podría dar respuesta a lo que quería saber. Y esto es clave. Solo Jesús tiene esa respuesta de cómo poder entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos quieren entrar al reino de los cielos aquí? Con lo que me gusta ver. ¿Cuántos? Yo quisiera entrar al reino de los cielos. Este hombre también. Por su parte, Jesús se deja de protocolos. Él ha visto necesidad en el corazón de Nicodemo. Es más, Él ha visto enteramente su corazón porque el Señor lo conoce todo. El corazón de alguien vio Jesús. El corazón de alguien que se cree justo, meritorio y salvo por sus obras y méritos. A las palabras de Nicodemo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le responde yendo al grano, cambiando totalmente el planteamiento de Nicodemo. Dese cuenta, mire, Juan capítulo 3, verso 3. Esto es maravilloso, Juan 3:3. Aquí dice, respondiendo Jesús, este hombre lo que dice es, mire el verso anterior, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús lo que hace es responder, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Otra de su respuesta fue en Juan 3 del 5 al 6. Juan 3 del 5 al 6. Respondió Jesús. Jesús está respondiendo algo que no le preguntaron. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si se da cuenta, Jesús respondió una pregunta no hecha por Nicodemo. Porque Jesús pudo discernir lo que estaba en el corazón de este fariseo que vino hasta él. ¿Eres pecador? ¿Posees esa naturaleza
Y de ahí solo puede salir alguien que reconoce que es pecador. Desde Adán todos hemos caído y nos hace falta algo. A todos. No solo a Nicodemo, a usted y a mí. Nos hace falta un nuevo nacimiento. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. ¿Usted quiere entrar al reino de los cielos? Tiene que nacer de nuevo. O tiene que experimentar una regeneración en su vida. Una realidad espiritual que Nicodemo lleva al sentido literal, porque él dice, ¿cómo es posible que alguien pueda nacer siendo viejo? ¿Cómo se puede uno meter en el vientre de su mamá después que ya está viejo? Eso no lo entiendo, literalmente. Juan capítulo 3, verso 4. Juan 3:4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso él entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús, viendo el vacío y el anhelo de su corazón, ha adelantado hasta el final toda la conversación y viene a decirle lo siguiente, palabras más, palabras menos. Nicodemo, ¿lo tienes? ¿O crees tenerlo todo? ¿Autoridad? ¿Prestigio? ¿Influencia social? ¿Conoces la ley? Pero no a quien esa ley apunta y te manda. Es decir, yo, Jesús. Nicodemo. O Juan, o Carmen. Eres admirado. Eres respetado por el pueblo. En definitiva, eres un buen israelita, hijo de Abraham. Casi diría que eres la perfección de la virtud humana. Pero debes despojarte y olvidarte de todo eso. No te vale de nada, porque por todo eso no vas a ser salvo. Es más, con tu naturaleza no puedes siquiera ver el reino de Dios. Debe haber una nueva vida de Dios impartida en ti. Nicodemo, ¿crees que puedes ganarte la salvación? Y eso es imposible, porque la salvación es un regalo de Dios, para que Él sea así más glorificado. Efesios. En el capítulo 2, versos del 8 al 9, Efesios 2, del 8 al 9, dice la sagrada palabra del Señor, Efesios 2, del 8 al 9. Dice aquí, porque por gracia. Esa palabra gracia significa el favor inmerecido. Somos salvos por gracia. La salvación nadie la puede comprar con buenas obras, ni con los títulos que ostenta. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Esa palabra don es regalo. Y dice el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No es que yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie. Es el cuento de muchos para no consagrarse a Dios. Nicodemo. Y cuando digo Nicodemo, estoy hablando de usted. Nicodemo, no es por obras que te puedes salvar. Eres un maestro de la ley, conoces la ley, eres un experto. Pero así no te vas a lograr salvar. Ahora, Nicodemo, ¿por qué él se acerca a Jesús diciendo, es que tú has venido como maestro? Y Jesús le dice, palabras más, palabras menos, Nicodemo, tú no necesitas un maestro que te imparta más conocimiento. Juan capítulo 3, verso 2. Juan 3, 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Un maestro. ¿Qué hace el maestro? El maestro enseña. Y él ya estaba lleno de conocimiento. Y se acercó a Jesús por más conocimiento. Y Jesús le dice, palabras más, palabras menos, tú no necesitas un maestro. Tú lo que necesitas es un Salvador, Nicodemo. Tú no necesitas más conocimiento. Porque me decía alguien ayer, ay, es que esa persona que tiene ya casi 90 y pico de años, lleva no sé cuántos años leyendo la Biblia y se la sabe de pe a pa y abusó a una familiar cercana. ¿Por qué pasa eso? Porque caemos en el error, y lo decía el apóstol Pablo, la letra mata. Y muchas veces nos enfocamos en el conocimiento y poca revelación, como si el conocimiento nos fuera a salvar. No, es que yo sé que la Biblia dice. El conocimiento no cambia las cosas. Es cuando tú eso que conoces lo llevas a la práctica, lo vives. Tú no necesitas un maestro. Tú lo que necesitas es revelación de la palabra. Debes ser consciente que eres pecador ante Dios. La revelación te debe llevar a entender que necesitas limpieza. Eso es revelación. A veces nos enfocamos en el conocimiento. No, es que yo voy a la iglesia, yo me sé la Biblia. Eso no sirve de nada. Por ir a un garaje, por meterse a un garaje, usted no se va a convertir en un carro. Ni por meterse a una iglesia o a una congregación, usted se va a convertir en un creyente. No. Es cuando usted vive en la palabra de Dios. Puede saberse la Biblia de pe a pa. Pero si no la vive, si no tiene la revelación de la palabra, le pasa como a Nicodemo. Tenía mucho conocimiento, predicaba y enseñaba la palabra a otros, pero no sabía cómo heredar el reino de los cielos. Hay gente que le han enseñado de todo, menos cómo alcanzar el reino de los cielos. 28.450, la charla de hoy, 28.400 principios para ser feliz. Y eso está bien. Pero ¿cómo yo entro al reino de los cielos? Y esa tiene que ser nuestra motivación. Y la meta del mensaje que predicamos es, ¿yo cómo me salvo? De lo contrario, Jesús, ¿para qué vino al mundo? Vino fue a salvarnos. Él no vino a darnos casas, ni carros, ni becas. ¿Debemos pedir eso? Sí. Es importante tenerlo, sí, pero el Señor dijo, primero busquen el reino de Dios y su justicia, es decir, su enfoque no debe estar en las añadiduras, su enfoque debe estar en el reino, lo demás no es tan importante. Romanos, capítulo 3, verso 23, mire qué dice la palabra. Romanos 3, 23 dice la palabra. Porque uno de los grandes problemas para que las personas rindan sus vidas a Cristo es que ellos sienten en su corazón que son buenos. Es que yo soy tan bueno. Ay, no hay bueno ni uno. Romanos 3, 23, mire lo que dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios, destituidos. O sea, apartados y separados. Y una persona que fallece en esta condición seguirá estando en la eternidad separado de Dios, por mucho que hagan 9 noches. Nicodemo, Marta, Carmen, Patricia, Juan, Javier, si quieres entrar al reino de los cielos, debes ser consciente que eres pecador ante Dios. Y que necesitas limpieza, y la palabra de Dios, que es el agua, cumple ambas funciones. La palabra te diagnostica y te limpia y te purifica. Mira qué dice, por ejemplo, el Salmo 119.9. Mira lo que dice aquí. Salmo 119.9. Miremos una de las propiedades de la palabra. Salmo 119.9 dice aquí.
¿Con qué limpiará el joven su camino? Y cuando a uno le dicen de limpiar, uno se imagina el agua, ¿verdad? Lavar, limpiar. Y la respuesta está ahí mismo. La respuesta es con guardar tu palabra. Cuando tú guardas la palabra, con ella puedes limpiar tu camino, porque la palabra es como agua que te limpia. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a la palabra, yo no sé si usted lo ha notado, pero como que le empieza a limpiar a uno algo y uno dice, wow, yo no entendía eso y la palabra está limpiando. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Una pregunta interesante, una pregunta que lleva a reflexionar sobre el camino recorrido, pero más aún sobre el tramo que falta por recorrer. Cuando uno es joven, por ejemplo como yo, en general, cuando uno es joven cree que tiene el tiempo a su favor. Y en esta creencia suele dejar para más adelante decisiones trascendentales. La principal de ellas, la relación con Dios. Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador en los tiempos de tu juventud. Pero en la juventud nosotros estamos pendientes de otras cosas. No necesitamos a Dios. ¿Qué es eso? ¿Quién es ese Señor? Pero cuando ya estamos más avanzados en años, decimos, wow, se necesita a Dios. Y empezamos a buscar a Dios. En la segunda parte del versículo, después de la pregunta con qué limpiará el joven su camino, la respuesta es con guardar tu palabra. Guardar la palabra no es coger la Biblia y montarla en el atril. Guardar la palabra no es meterla dentro del nochero. Guardar la palabra implica conocerla. Guardar la palabra implica atesorarla, vivirla, además de respetarla y obedecerla. Eso es guardar la palabra. Si eres joven, no dejes para después tu relación con el Señor. No llegues al punto de arrepentirte por haber desperdiciado años preciosos de tu vida en esas cosas sin valor. Otra de las formas en que podemos ser limpiados es la sangre de Jesús. Tienes que ser limpiado. El que no nace del agua, ojo, agua. Ya lo explico más adelante. Salmos. En el capítulo 51, vamos a mirar el verso 7. Salmo 51, verso 7. Dice Salmo 51, verso 7. Salmo de David. Purifícame. Mira lo que decía David a Dios. Después que cayó en pecado de adulterio y la muerte del esposo de aquella mujer. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve, decía David. Hisopo. De nuevo, purifícame con hisopo. Yo necesito hisopo para ser purificado. Ahora, el hisopo, con H, era un arbusto, una matica, que metía el sacerdote después que sacrificaban a los animales en la antigüedad. Ellos metían ahí ese arbusto en un lebrijo que contenía la sangre del cordero que sacrificaban, y con ese hisopo o esa rama empezaban a esparcir. Eso ha evolucionado y cogen una cosa así, yo no sé cómo se llama, y le echan agua a la gente. Pero en la antigüedad era un hisopo, un arbusto, lo metían en la sangre y lo rociaban al pueblo. De esa manera el pecado quedaba expiado o cubierto para la expiación de las culpas. Eso era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, la sangre de Jesús, que es superior a la sangre rociada de los animales, no solo cubre el pecado, sino que lo quita por completo. ¿Dónde está eso? Hebreos, lea por favor. Hebreos necesita para su salvación conocer esta receta. Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Receta para su salvación. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos, como se hacía en el antiguo pacto, ni de becerros,
sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Gloria al que vive para siempre. La sangre de Jesucristo, mucho más poderosa que la sangre de las becerras y de los machos cabríos. El libro de Colosenses, capítulo 2, versos 14 al 15, enseña otra fórmula para la salvación, otra fórmula que no puede perder de vista. Colosenses 2, 14 al 15. Colosenses 2, 14 al 15. Dice: esto pasó cuando Jesús murió en la cruz y estaba derramando su sangre. Dice la Biblia que cuando Él derramó su sangre, dice, estaba anulando o cancelando o quitando o limpiando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Satanás, por los pecados que habíamos cometido, tenía argumentos suficientes para condenarnos a la separación eterna. Pero Jesús, al derramar su bendita sangre en la cruz del Calvario, canceló el acta de los decretos que había contra usted y contra mí. Es decir, ya usted no debe nada, Jesús ya pagó. Alguien tiene que decir, gloria a Dios. Ya la clavó en la cruz, Jesús. Y dice el verso 15, y despojando a los principados, a los demonios esos, que lo quieren llevar al infierno, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La muerte de Jesús no fue su derrota, sino fue nuestra más grande victoria. Y eso no quería el enemigo que usted lo supiera. Cuando Jesús murió, el acta de los decretos que Él tenía en contra de nosotros, y con lo cual podría condenarnos eternamente, porque ninguno de nosotros podría obedecer al pie de la letra, todos fallamos. Pero gracias a esa sangre, el acta de decretos que Satanás tenía contra nosotros fue cancelada. Así que cuando el enemigo le venga a hablar, dígale, me haces un favor, diablo, y te vas de mi vida, porque Jesús ya pagó. Cuenta en ceros, completamente en ceros. Por eso necesitamos creer en Jesús, amar a Jesús, rendir nuestras vidas a Jesús. Cuando nos arrepentimos de corazón, no remordimiento, sentirse mal y luego volver a hacer lo mismo, no. Cuando nos arrepentimos de corazón y dejamos esa vieja vida, nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos que Jesús es el Señor de nuestras vidas, todos, escuche bien, no algunos, todos los argumentos que habían en nuestra contra por haberle fallado a Dios son totalmente cancelados. Aquí dice, canceló el acta de los decretos que había contra nosotros. Alguien se tiene que alegrar aquí. Fue la sangre de mi Jesús la que limpió nuestros pecados. La purificación de nuestros pecados es algo que se obtiene no por nuestras propias obras. Es que yo le doy mercado a los pobres. No, es por gracia. Jesús fue la ofrenda que el Padre recibió por nuestros pecados. Mire qué dice Levítico. Levítico capítulo 7. ¿Dónde estás, Levítico? Aquí está. Capítulo 7, versos 1 al 2. Levítico 7, del 1 al 2. Ay, esto es hermoso. Dice aquí, asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. Esto fue lo que se hizo en el Antiguo Testamento. Número 2, verso 2. En el lugar donde degüellen o le corten la cabeza al holocausto, degollarán la víctima por la culpa. La víctima era por la culpa, es decir, la persona que cometió la falta debe morir. Y la sangre que representa la vida es la que se debe pagar por lo que se hizo mal. Solo otra sangre podía reemplazar la sangre de la persona que merecía la muerte. Entonces cogían un cordero y sacrificaban esa sangre por la sangre de la persona que falló.
¿Sí me comprenden ustedes? Ok. Eso hizo Jesús. Era la sangre de nosotros la que debería pagar el precio de nuestras culpas, y Jesús derramó su sangre para que la culpa suya y mía fuera pagada. Y ahí dice, rociada por la víctima, y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Se necesita sangre. Yo les he contado cuando Adán y Eva fallaron. Ellos quisieron entrar a la presencia de Dios con hojas. Las hojas son hojas de higuera, hojas son buenas obras. No es que yo soy bueno, yo no me meto con nadie, yo no robo, yo no mato, eso son hojas. Y el Señor le dice, no, aquí debe haber un sacrificio, y es cuando Él le coloca un delantal de pieles. Sin sacrificio, usted no puede entrar a la presencia de Dios, no puede. Por muy buenas obras que usted haya hecho, no puede. Se necesita el sacrificio. Y Jesús vino a eso. Jesús fue la víctima que el Padre sacrificó por nuestra culpa. Y ya no hay argumentos en contra de nosotros. Ningún ser humano, por muy buenas obras que haya realizado, no es que San Pepito, oye, ese San Pepito que era tan bueno. No. Ningún ser humano podrá expiar sus propias culpas. Solo Jesús, solo Él. Lo necesitamos a Él. Y esto era algo que Nicodemo, ni muchos de nosotros sabíamos. Nicodemo era un experto en la palabra, era un profesional en la Biblia, pero no sabía cómo heredar, cómo entrar en el reino de los cielos. En definitiva, a Nicodemo le hacía falta una nueva naturaleza para salvarse, ya que espiritualmente, con todo el conocimiento que tenía, estaba muerto. Estaba muerto. Y esto es una gran verdad. Yo puedo ir a la iglesia y estar muerto, espiritualmente. ¿Sí? Yo puedo leer la Biblia y estar muerto espiritualmente. Este hombre tenía mucho conocimiento, pero estaba muerto espiritualmente. Imagino a un desconcertante y asombrado Nicodemo ante las palabras de Jesús. Juan capítulo 3, verso 7. Juan 3, 7. Dice, no te maravilles que dije, os es necesario nacer de nuevo. Es decir, esto es algo que deberías saber. ¿Por qué te maravillas? ¿Qué fue lo que estuviste aprendiendo durante todos estos años en la palabra? ¿De la prosperidad solamente o de los milagros? Ante tal profundidad y tal conversación con Jesús, Nicodemo solo pudo hacer una cosa. Ahora es cuando realmente hace la pregunta. Acuérdense que él viene hablando otras cosas y Jesús le responde. Jesús descubrió qué era lo que había venido a buscar. Y ahora sí, pregunta. Juan capítulo 3, verso 9, Juan 3, 9. Dice aquí, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo? ¿Cómo puede nacer uno de nuevo? Yo no sé. Desde ahora, la conversación se hace aún más fascinante y bonita. Si antes de la pregunta de Nicodemo Jesús le habla de la iniciativa de Dios en la salvación y cómo Él imparte la vida eterna y espiritual en el hombre, haciéndonos nacer de lo alto y siendo adoptados como hijos de Dios. Después de esta pregunta, vemos la reacción humana en la regeneración y concretamente el plan de salvación. Y desde el versículo 11 hasta el versículo 21 hay una palabra clave, mejor dicho, un verbo clave que se repite 7 veces y 98 veces a lo largo y ancho del Evangelio. 98 veces y la palabra es creer. Creer. En otras palabras, el nuevo nacimiento o la regeneración es algo que se obtiene mediante la fe. Mediante la fe. Hay que creerlo. Tal vez no lo veas. Es por fe. Nicodemo. ¡Hey, Nicodemo! El nuevo nacimiento es obra entera de Dios. Pero tú debes prepararte para ello. ¿Cómo? Arrepintiéndote de tus pecados y creyendo para volverte así a Dios. De esa manera naces de nuevo. Marcos capítulo 1, verso 15 enseña. Marcos 1:15.
Dice la palabra, Marcos 1:15, diciendo, voy a leer desde el 14 para encontrarle más sentido. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Verso 15, ahora sí, diciendo, esta era la predicación del mensaje de Jesús. El Señor te va a dar un viaje por las Islas Canarias. No, aquí decía Jesús en su predicación. Yo no sé por qué hemos cambiado el mensaje. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Era el mensaje de Jesús. Eso era lo que Jesús enseñaba y predicaba. Hoy se escuchan las predicaciones de todo, menos lo que Jesús vino a predicar. Tú no cooperas en absoluto con Dios para este nuevo nacimiento. Pero Dios demanda de ti que te arrepientas y que creas en el evangelio. No es que los que creen en el evangelio se vuelven evangélicos. Arrepiéntete y cree. Y eso, lejos de ser una obra meritoria, es justamente lo contrario, lo opuesto. Es reconocer ante Dios nuestra incapacidad. Es reconocer ante Dios nuestra impotencia y bancarrota espiritual. Eso es. Juan, capítulo 3, verso 13. Voy a leerle desde el 11, que está fascinante. Juan 3, desde el 11. Dice, Jesús le dice a Nicodemo. No, voy a leer desde el 10. Sí, es que estoy en promoción hoy. Dice el verso 10. Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Enseñas la palabra de Dios a otros y tú mismo no sabes esto? ¿Te sabes la Biblia de pasta a pasta y tú no sabes esto? Entonces, ¿qué es lo que estás enseñando? Verso 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres un líder de la iglesia y no sabes esto? ¿Eres un pastor, llevas años y no sabes esto? Verso 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Verso 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Este hombre necesitaba revelación, tenía mucho conocimiento, poca revelación. ¿Cómo es esto? Ahora sí, el verso 13. Juan 3:13. Aquí dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Yo lo veo de esta manera, como que si hay alguien que sabe de lo que te estoy hablando, soy yo, porque yo provengo de allá. Sí. Y dice el verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por sí mismo, por intentar agradar a Dios y cumplir la ley, Nicodemo, nadie ha subido al cielo. Por eso, el Hijo eterno de Dios bajó y descendió del cielo. Y solo el que descendió del cielo tiene conocimiento verdadero de toda la sabiduría espiritual. Solo Él conoce el camino para llegar al cielo. Él vino de allá. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 6, lo siguiente. Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
No, San Esperencejo, no. Nadie va a la presencia de Dios si no es por Jesús. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino que te lleva a la presencia del Padre. Yo soy el camino que te puede permitir entrar al reino de los cielos. Yo conozco el cielo porque descendí del cielo, ningún otro. Pero Jesús va a concretar aún más. Y para ello se basa en la historia del libro de Números. No voy a profundizar en él, pero Números, capítulo 21 del 5 al 9. Ahí habla de la serpiente que Moisés levantó en el desierto, la serpiente de bronce. En la historia, los israelitas debían fijar su mirada en la serpiente de bronce que Moisés levantó para ser sanados. Las serpientes habían matado a muchas personas y él levanta una serpiente de bronce y los que miraban la serpiente eran sanados. Y Jesús le dice que eso que pasó con Moisés, esa serpiente de bronce, era un tipo de anuncio de lo que él debería hacer, es decir, poner su mirada en el Hijo del Hombre cuando sea levantado, cuando sea crucificado. Es lo que nos puede permitir a nosotros un nuevo nacimiento. Juan, capítulo 3, versos 14 al 15, dice, Juan 3, 14 al 15, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No deja de ser curioso que en ambos casos, el caso de la serpiente de bronce y de Cristo crucificado, Dios colocó como medio de salvación aquello que precisamente era la causa de la muerte. Por un lado, las serpientes eran la causa de la gran mortandad del pueblo de Israel, y precisamente una serpiente era el único medio para ser sanado. Por otro lado, el pecado es la causa de la muerte física y espiritual para toda la humanidad. Pero Cristo fue hecho pecado y maldición por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21, enseña: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús decide ampliar a Nicodemo su concepto sobre el nuevo nacimiento, diciendo, Juan capítulo 3, verso 5, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Pero qué significan el agua y el Espíritu en esta frase de Jesús? Y lo que debemos entender y aplicar nosotros. Nacer del agua implica el acto mismo del arrepentimiento, nacer del agua, el arrepentimiento de los pecados, el cual tenía representación física a través del bautismo en agua. Cuando una persona la bautizan, la sumergen y la sacan del agua. Es una señal de arrepentimiento, de compromiso, de consagración a Dios. Nacer del agua, arrepentimiento. Tengamos en cuenta las siguientes dos cosas. En primer lugar, que el mensaje principal que tanto Jesús como Juan el Bautista predicaban era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Usted lo puede mirar en Mateo capítulo 3, verso 2. Entendemos entonces que la condición fundamental para acercarnos al reino de los cielos, más allá de la fe, es el reconocimiento de nuestra condición como pecadores y el arrepentimiento, el que no nace del agua. Debemos tener en cuenta
que para la cultura judía bautizarse era la señal externa de arrepentimiento ante Dios. Todos los prosélitos, para poder ingresar a la religión judía, debían bautizarse en agua, en señal de arrepentimiento y verdadera entrega a Dios. Por lo tanto, cuando Jesús habla de nacer del agua, este agua implica arrepentimiento de parte del creyente. Esta es una explicación acorde con lo que se hace ya como costumbre dentro del pueblo judío. Algo que Nicodemo pudiera interpretar muy bien. Nacer del agua, le dijo Jesús, si quieres entrar al reino de los cielos. El agua es un elemento que figura una señal purificadora. La purificación y la limpieza del alma son necesarias para poder nacer a esta nueva vida que Jesús le ofrecía tanto a Nicodemo como a nosotros. Tienes que nacer de nuevo. Por ende, esta agua implica la necesaria purificación de nuestras almas. Y el Señor nos está preparando, porque recuerdo que ayer hablábamos de que entró al templo y con el látigo empezó a sacar, y aquí sigue hablando de lo mismo. ¡Ey! Purifíquense, lávense, limpien sus mentes, sus emociones, sus corazones. Juan 1:33 dice la palabra, Juan 1:33. Dice la palabra, Juan 1:33 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Tienes que nacer, Nicodemo, del agua y del Espíritu. Arrepentimiento y nacer de Jesús. En cuanto a nacer del Espíritu, Juan el Bautista dijo acerca de Jesús, el Cordero de Dios, que no solo quitaría los pecados del mundo, sino que Él, Jesús, bautizaría en Espíritu. Para nacer de nuevo es necesario nacer de Cristo. Él es el que nos puede bautizar en el Espíritu. Nacer del Espíritu tiene relación muy estrecha con la actividad del Espíritu Santo, la cual inicia con el llamado bautismo del Espíritu. Por ende, nacer del agua y el Espíritu significa nacer a una nueva vida espiritual en Cristo Jesús. Eso es, nacer del agua y del Espíritu a una nueva vida espiritual con Jesús. Cuando alguien viene a Cristo y realmente se arrepiente y entrega su vida a Dios, esa persona ya no es la misma. No, algo tiene que cambiar, es una nueva criatura. El Señor dijo, de modo que si alguno está en Cristo, no al lado de Cristo, delante de Cristo, encima de Cristo, sino en Cristo, metido en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí, todas han sido hechas nuevas, no algunas. Pero ¿por qué yo conozco del Señor y no cambio? ¿Por qué yo no conozco del Señor, llevo años y sigo siendo la misma persona? Porque tú te falta solamente algo. Tienes que nacer de nuevo. Sí, tienes que nacer del agua y del Espíritu para que puedas ser una nueva criatura y Dios pueda hacer en ti todas las cosas nuevas. ¡Todas! Ay, no hay cosa más maravillosa que cambiar todo lo viejo que tienes en casa. Haz el experimento y te darás cuenta. Cambia todo, bota todo lo que tienes y cámbialo y te darás cuenta. Y vas a decir, wow, yo tenía mucha basura aquí. Y ahora que todo ha sido cambiado, todo se ve reluciente, resplandeciente. ¡Ey! La vida con Dios no es un remiendo, es un intercambio. El viejo hombre está corrompido por los deseos engañosos de la carne. Despojaos, dice la palabra del viejo hombre que está corrompido. No trates de remendarlo con cositas por aquí y por allá. El viejo hombre, tienes que concientizarte, no sirve para nada. Tú lo que tienes que decir es, Señor, yo tomo ese nuevo hombre, creado en la justicia y santidad. Yo me visto de ti, mi Jesús. Despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo. Me quito el viejo, la vieja naturaleza, y me visto de Jesús. ¡Oh, qué bien me queda! Me visto de Jesús. Ahora ya no vivo yo, el ego, lo que yo quiero, lo que yo pienso. Ahora es Cristo el que vive en mí. Ya no vivo yo. Fui completamente anulado. Soy una nueva criatura en Cristo, y Dios hizo nuevas todas las cosas en mí. Nacer de nuevo.
Juan 3:6 dice, Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Termino con esto. Si al reino de los cielos quieres pertenecer, del agua y del Espíritu, debes volver a nacer. Está claro. Amado Dios, gracias por estas revelaciones tan impresionantes que tú nos regalas cada mañana, y lo haces porque nos amas. Pensábamos que nacer de nuevo era porque íbamos a la iglesia, que haber nacido de nuevo es porque nos habíamos aprendido unos 3 o 4 versos bíblicos. Pero tú nos estás hablando otra cosa. Nacer del agua y del Espíritu es un cambio total, porque ya no somos la misma persona. Somos una persona distinta y una persona diferente. Yo te doy gracias por esta luz que traes a nuestro entendimiento para poder comprender esto, porque tal vez nos habíamos vuelto personas religiosas, pensando que por el solo hecho de buscar la presencia y de hablar de Dios ya era suficiente. Nicodemo era un experto en la materia, un conocedor de la ley, con todos los títulos habidos y por haber, pero le faltaba la revelación tuya. Le faltaba nacer de nuevo. ¿Y cuántos de nosotros tal vez necesitamos eso para ser personas distintas y diferentes? Porque seguramente muchos hemos intentado en nuestras propias fuerzas cambiar, ser distintos, pero volvemos a hacer lo mismo porque esa vieja naturaleza sigue dominándonos a veces. Amado, hoy te pedimos de todo corazón que nos ayudes a nacer de nuevo. Yo quiero nacer del agua y del Espíritu. Yo quiero ser una persona distinta, una persona conforme a tu propósito. Sí, es cierto, es real. Podemos ser diferentes, mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, pero eso es imposible si nosotros no nacemos de nuevo. Enséñanos cómo hacerlo, amado Dios. Hoy venimos ante ti con esa necesidad que se acercó Nicodemo. Nicodemo no vino por un milagro de sanidad. Nicodemo no vino por un milagro financiero. Nicodemo quería la salvación. Ayúdanos a estar enfocados en lo que es realmente importante, porque hoy hablamos de tantas cosas, menos de lo que tú viniste a enseñarnos a nosotros. Tú dijiste, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Crean en el Evangelio, fue tu mensaje. Ayúdanos a nacer del agua y del Espíritu. Ayúdanos a entender que tu palabra es ese agua que nos limpia, nos lava y nos purifica. Es la que renueva nuestro entendimiento y hace de nosotros una nueva persona. Hoy podemos declarar, como dijo el apóstol, ya no vivo yo, ahora tú vives en mí. Tú eres esa nueva vida. Es tu presencia morando en nosotros. Pero de nada sirve saber que tú moras en nosotros si no te permitimos a ti hacer en nuestras vidas lo que tú quieres. Por eso hoy rendimos completamente nuestra voluntad a ti, para que nosotros se hagas lo que tú quieres y no lo que nosotros queremos. Solo de esa manera habremos nacido de nuevo. Gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, por tu bendita revelación. Ayúdanos a nacer de nuevo. Gracias, mi Dios. Amén. Y amén. Nacer de nuevo. No, pero es que ya yo nací. No, de nuevo. No ese nacimiento físico. Nacer de nuevo. El día que naces a una nueva criatura en Cristo, las cosas viejas ya pasan. Y aquí todas, no algunas, son hechas nuevas. ¿Ey? Todas. No, es que voy a dejar ese mueble viejo. No, todas. Es que voy a dejar el escaparate. Todas. Pero es que me gusta ese detalle que hace años mis papás me regalaron. Todas. Todas. Ay, pero es que me gustaban mucho, eran muy bonitas, estaba acostumbradas a ellas. Todas. Y cuando lo cambias todo, entonces empiezas a ver que valió la pena. Sí, tal vez fue incómodo el quitar, el cambiar, pero valió la pena. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Él.
Bueno, a todos ustedes mil gracias, les deseo de todo corazón que el Señor les bendiga de una manera sorprendente, tanto que se queden asombrados y que tenga que llegar el momento en el que le digan al Señor, Señor, basta ya de tanta bendición. Feliz día para todos. Verdades eternas.